Bien, como todos los diciembre, licenciado Terrero, Carlos, le damos la bienvenida Saludos al ilustre músico dominicano, don Julio Solano. Maestro, bienvenido. Gracias, doctor, gracias. Bien, va a estar una semana con nosotros porque va a viajar lejos. ¿Va lejos? Sí. Bien, señores, tenemos muchas cosas hoy, pero muchas locales y peruanas. Santo Dios. Bueno, vamos a comenzar por algunas cositas locales. Por ejemplo, hay una encuesta que Está diciendo que se ruede. nosotros quisiéramos dejarla en el tintero porque me la encuentro raro. Nosotros tenemos ya tres candidatos presidenciales que ninguno está proclamado aún, pero se perfilan como Luis Abinader, presidente y candidato del PRM, Leonel Fernández, presidente fundador de la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, candidato de el PLD. Cada uno tiene condiciones propias que hacen pensar que la lucha está dirigida a una segunda vuelta. Sin embargo, luce que el presidente de la República lleva ventaja y en efecto se manifiesta porque en la encuesta está en primer lugar. Pero cuando se habla del segundo lugar y se habla de segunda vuelta, entonces uno piensa que el que esté en segunda vuelta, en segundo lugar, podría ser el presidente de la República. Si hay tres candidatos presidenciales y dos han sido presidentes y dos tienen incidencia en dos partidos, Luis Abinader tiene mucha incidencia en su partido y mucha incidencia en el PRD, que es de donde viene. Leonel Fernández tiene mucha incidencia en su partido, que es la Fuerza, y mucha incidencia, creíamos que tenía, en el PLD, que es su partido, fue presidente 12 años y fue presidente del partido 20 años. Entonces, lo que nosotros esperamos de la encuesta era Luis Abinader, Leonel Fernández y en un lejano tercer lugar, Abel Martínez. Sin embargo, los números que dan son diferentes. Están dando a Abel encima de la Fuerza del Pueblo. Naturalmente estamos lejos, pero dejo eso para que los chicos de la Fuerza del Pueblo se entretengan a ver cómo van. Las encuestas son buenas de que para estrategias. Sí. Pues entonces ahí tienen para Son radiografías del momento. fotografías del momento. Entonces ahí tienen para entretenerse un tiempecito. El otro tema es, señores, ayer en la madrugada no amaneció el barco. Cuando salió el sol ya el barco americano se había ido en la madrugada. Había zarpado, claro. Se fue dique para Haití, donde tenía que estar desde hace 15 días. Les confieso que lo conté. Tuvo 14 días en el antepuerto de Santo Domingo, ¿verdad? Mucho movimiento de un helicóptero que se movía de tierra allá al antepuerto
Las consultas las llevaron a cabo en el Centro Olímpico. Pacientes ambulatorios que fueron ahí. Ahí está el helicóptero que iba y venía. El asunto es que de broma decíamos que ese era el buque. Es que son los portaaviones pintados de blanco. Ese es después del barco que tuvo en Puerto Rico, que era mayor que el barco hospital. Era un poquito más grande que ese, pero ese es un hospital enorme, tan grande que yo siempre pensé que era como un portaaviones, un destroyer pintado con una cruz roja, ¿verdad? Porque no sé por qué no entró al puerto. Porque si realmente era un hospital y aquí hay barcos que traen vehículos que entran al puerto, generalmente se paran en el puerto turístico de Sanssouci, pero ese no entró nunca, se quedó ahí afuera. ¿Y los pacientes? Como para que lo vean. ¿Y los pacientes qué hacían? ¿Cómo iban los pacientes? No, porque no llevaban pacientes, ¿no? Ah, no. No llevaban insumos, no sé. No, ahí no se hicieron operaciones. Pero hubo un llamado para eso. Bueno, tenían planeada cirugía. Exacto. Ya vendrá el informe, Sí. porque si estaban haciendo cirugía, lo importante era que el barco estuviera pegado. En puerto, claro. Cargar un paciente en una camilla, en una canasta, llevarlo, yo no lo entiendo. Está fuerte. Lo vi sí en 2 ocasiones que llevaban insumos de tierra, algo llevaban al barco, porque la carga iba y se quedaba en el barco. Y se fue a Haití, doctor. Dicen, pero también decía que era 2 o 3 días aquí. Sin embargo, te digo que antes de la señora venir, ese barco llegó aquí. Sí. Y no llegó escondido, lo pararon ahí como para que lo vean, que las deportaciones tenían que pararse. Bien, el principal tema, así como digo que la encuestita esa debía llamar a reflexión al PLD, a la fuerza del pueblo, creo que la situación de Perú debe de llamar a reflexión. Primero, al mundo. Segundo, a América. Tercero, a la izquierda de América. Y cuarto, naturalmente, a Perú. Esta situación, vamos a comenzar diciendo que a la izquierda dominicana, que ha estado pensando en ir solos en una coalición de izquierda a las elecciones, que piensen muy bien, no solamente en el candidato presidencial, sino en los candidatos que ellos piensan llevar a cargo electivo. Ustedes vieron cómo el liderazgo local en Higüey sembró un precedente con la muerte de Amable Aristi. Un rey en su pueblo, un rey sin corona. Señores, hacía mucho que yo no veía un pueblo llorando a un hombre. Yo no lo invento. No era todo el mundo, seguro que no era todo el mundo. Pero lloraron a Amable Con ataques. y fue un entierro multitudinario. Entonces, eso quiere decir que el liderato local tiene que estar basado en un trabajo. Búsquese una persona de izquierda que pueda encabezar una boleta porque tiene arraigo local. No hay que lo entiendan. Y van a tener entonces que hacer lo que hicieron en Colombia con un Petrus que todavía no sabe cómo va a terminar, pero está ahí. Pero el señor del Perú
se fue por el sumidero, en unas condiciones penosas. Penosa porque eso sí se vio venir. Ese asunto de aquí, que se busquen un candidato, que no inventen o que hagan una buena alianza. Porque cuando hablemos de cada país de América, ustedes van a ver de qué estamos hablando. Y todo el mundo sabe que nosotros somos quizá el medio que más oportunidades, más consideró, sobredimensionó la izquierda de aquí. Entonces, localmente búsquense candidatos potables. El tiempo tienen que comenzar a prepararlo, porque eso de Perú y lo de Colombia fue algo que dio pena. También trasladar eso a que recuerden que la democracia es algo que no ha funcionado, pero tiene una cosa, que son democráticos. Los democráticos o los demócratas hacen sus elecciones, ganan y pierden, se quieren quedar, pero si no pueden quedarse, se van, le dan paso a los otros y vuelven. Usted tiene el caso de Argentina y el caso de República Dominicana. Los peronistas se van y vienen, un caos. Balaguer, cuando el Consejo de Estado se metió en la embajada y se fue. Vino en el 66, se fue en el 78, se fue en el 86, perdió también en el 86, en el 82. 78. Perdió en el 70, se fue en el 61, ganó en el 66, perdió en el 78, ganó en el 86, perdió en el 92, en el 96. Exacto. Y fue también en el 2000, fue y perdió. Por candidato. Se saben ir. Ahora, cojan esto. Cuba, 50 y pico de años. No se va a la izquierda. Venezuela, no se van. Nicaragua, no se van. Y Perú, que es el tema, algo que yo le confieso, escribí una palabrita por ahí porque hasta pregunté cómo se llama, el gobierno de los jueces. En el Perú no gobierna la justicia, pero quien le pone fin a todos los gobiernos. Usted sabe la cantidad de gobiernos que ha tenido Perú que terminan inconclusos. Van 6 en 6 años. Pero una cosa increíble, que yo recuerde, Alan García, Muerto. Alberto Fujimori, Casi no. Kuczynski, sigue, Ollanta Humala. Ollanta Humala. Este señor Pedro Castillo. Castillo. Tembloroso. Entonces, ese país tiene un sistema. O yo le voy a decir otra cosa, el tema de Odebrecht comenzó en Brasil, en Perú, ahí fue que más la justicia hizo maroma y esas cosas. No comenzó allá. Con Lusinski. Con Kuczynski. Sí, Lusinski. Entonces, me están diciendo que esa mujer va a durar horas. Esa mujer tiene muchísimas acusaciones Sí. sobre fondos Eso es. que ella no puede justificar. Ilegal de campaña. Entonces, Y sin experiencia.
todo eso tiene aquí que... Ahora, Estados Unidos, hay un trabajo de un economista que desde el punto de vista económico, él hace este trabajo. Nosotros lo señalamos desde otro punto de vista. Todos los imperios que han tenido la humanidad históricamente han comenzado y han terminado. Las causas por las que terminan son varias. La principal es que todo en la vida termina, pero eso es una filosofía. Otra cosa es el deterioro, a veces económico y a veces moral. Estados Unidos, que fue el que creó la democracia, el sistema presidencial, sin ninguna duda, un gran país, está llegando a un punto en que su clase gobernante posiblemente esté llegando, aunque no sea en este momento, a su fin. El imperio norteamericano parece que le queda tiempo, pero no demasiado. Primero, esa posición moral de estar revaluando absurdos que van en contra de los hábitos y costumbres de los pueblos, aunque sean ciertos, quieren coger y voltear el bolsillo al revés y sacar todo, cambiarlo todo. Y hay cosas que aunque no estén como deben estar, han estado y se han mantenido. Cuando usted le coge con cambiarlo todo, y cuando lo quiere cambiar todo y en todas partes, entonces tiene problemas. Y entonces tienen algo, van y resuelven el problema de ellos. República Dominicana, en el 16 vinieron, cobraron una deuda y se fueron en el 24. Solamente dejaron aquellas cosas que a ellos les convenía ordenar. Vinieron en el 65. Señores, ustedes no tienen una idea clara de lo que significó ver en las calles de la capital tantos soldados extranjeros de diferentes, primero norteamericanos todos y después de varias nacionalidades, regados por todas partes, rodeando unas cuadras de la capital, Ciudad Colonial y Ciudad Nueva. Miren, en un momento, aquí se desmontaron en Jaina, me dicen que en la playa de Manresa, y la vimos circular desde el 12 de Jaina, lo vimos circular desde el 12 de Jaina hasta la calle Sánchez, esquina Paseo Padre Villini, y ahí se devolvieron. Unos tanques de guerra que ocupaban todo el carril. Y si usted mide un carril, se da cuenta que siempre un vehículo queda en espacio en los lados. Ocupaban con orugas el carril completo. Unos tanques enormes. Luego esos tanques fueron y se parquearon en donde hay un club frente a donde mataron a Trujillo. Hay un barrio ahí entre la George Washington y la Independencia. Ahí
Miramar, el Club Miramar, El Club Miramar. que era la casa Ahí fue de don Virgilio Álvarez Pina. Y ahí se alojó la unidad de tanques que la dirigió una persona que nosotros hemos entrevistado aquí, que está vivo. Que por cierto, el último soldado que estuvo en lo que era el Hotel Jaragua, asistente de Bruce Palmer, estaba enfermo en estos días, casado con una dominicana, que es el amigo nuestro. Craving. Rabin. Entonces, esa situación de que esos imperios siempre comienzan y terminan, cuando la moral, Nerón, desastre, toda la parte moral se fue a pique en el Imperio Romano. En los impuestos, donde quiera que ocupaban, impuestos. El Imperio Otomano, los ingleses, el mismo Imperio Español durante un reinado ahí de Carlos V. Y ahora Estados Unidos. Empiezan a propugnar y a querer imponer una serie de vainas que no le incumbe. Control natal, control de la población, inventando pendejadas todo el día. En lo moral, ya ustedes ven, todo el cuerpo diplomático en los 10 años colgando una bandera tricolor. Que sean lo que les dé la gana, pero no lo tienen que enrostrar. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Alejandro Magno andaba con un efebo al lado. Entonces, en lo económico prevalece siempre el que cuando entran en crisis lo que hacen es guerras. Vinieron en el 65, recogieron todas sus cosas y se fueron. Se fueron a Argelia, a Libia y se fueron. Se fueron a Irak y se fueron. Se fueron a Afganistán y se fueron. Y ninguno de esos países puede exhibir algo que le dejaron los americanos cuando se fueron. Van y resuelven su problema. Entonces, alguien escribe que para el año 2075, según Goldman Sachs, es muy, muy difícil que el rey de la economía sea de Estados Unidos, debido al desempeño que va teniendo en los últimos años. Midiendo esta última década, todo señala que las cosas vienen diferentes. Entonces, tú coges, aquí en América hay muchos pueblos, pero naciones, países formados como tal, pueden haber quizás 29, 28. Pero hay 15 que ya Estados Unidos tiene problemas. En las que son naciones, en lo que son pueblos, por ejemplo Puerto Rico. En Puerto Rico hay problemas, pero lo van a resolver con cuarto, porque los puertorriqueños se transan. ¿Cómo? Se van para Estados Unidos, medio Puerto Rico, y al resto le van a dar un subsidio. Pero miren, internamente no lo vamos a analizar, porque tienen problemas que nunca han tenido.
de tratar de meter a un presidente preso. ¿Cuándo ustedes han visto eso en Estados Unidos? ¿Y cuándo un presidente de Estados Unidos ha mandado a que hagan un lío en el Congreso? Pero eso está pasando en Estados Unidos. En Canadá. Canadá es una cosa que hay que verla de cerca. Hay un amigo mío que dice que Canadá tiene una condición muy especial, que es que hace eutanasia de los emigrantes que no quieren. Sí. Eso después se lo vamos a buscar. Pero Canadá acaba de confiscar y declarar que unos empresarios haitianos son los que están sosteniendo La guerrilla. a Las las bandas. Y que esos empresarios están inversiones en otros sitios y en República Dominicana. Y aquí anda todo el mundo diciendo que va a ser el gobierno de República Dominicana. Y yo quiero decir algo, miren, la situación es que nosotros tenemos que cerrar fila con Luis Abinader, porque nosotros vamos en un avión y en ese avión el piloto se llama Luis Abinader. Si usted va y atenta contra la tranquilidad de ese piloto, va a producir que el avión se va para abajo. Pero resulta que todos vamos en el avión. Entonces, independientemente que a nosotros nos guste o no nos guste el piloto, nosotros tenemos que mantener ese hombre tranquilo, porque él es el que tiene la vida de nosotros en la mano. Y lo digo porque nosotros tenemos muchas críticas que hacerle a Luis Abinader. Por ejemplo, de verdad, ustedes se creen, de verdad, que la posición contra la deportación, que Estados Unidos es justo cuando le piden deportación, que para las deportaciones. Ustedes no se han dado cuenta que Luis le ha cumplido en todo Estados Unidos. El primer día sacó los chinos. Ya había nombrado toda la gente que representan los intereses americanos. ¿Quién es el canciller dominicano? ¿Quién es Roberto Álvarez? Roberto Álvarez es un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano que se fue. No, Roberto Álvarez es un hombre de los Estados Unidos y un ex coordinador de participación. ¿Quién es Lozano? El hombre de la frontera. ¿Quién es el encargado de compras y contrataciones? ¿Quién es el embajador en España, jefe de participación? Ahora, si realmente se quiere parar o fijar una posición diferente, búsquenme una cancelación de una de esas gente, fuera de pronunciamiento. Busquen una de esos que están propiciando y que no han hecho un solo pronunciamiento. El de Roberto fue el presidente que lo hizo. Entonces no nos llamemos engaño. Hay un apoyo que se hizo en base a un acuerdo. El único problema por resolver es cuál o qué posición va a asumir la fuerza del pueblo cuando en el 24 quede en el segundo o en el tercer lugar. Si hoy Leonel Fernández asume la misma posición que asumió en el 20, aquí no hay elecciones, Luis pasa en primera vuelta por 70%.
Y nadie está pensando en PLD, ni hay que estén bromando con. Pero Leonel presionando para que bajen la guardia, para que el PLD salga huyendo para la fuerza del pueblo. Y señalándole los errores al gobierno. Es el que, así como le dio el triunfo, la división del PLD, le va a meter el país en segunda vuelta. Es Leonel que va a meter el país en segunda vuelta. Piensen, para que vean, la posición de Leonel va a ser el que haga, el que aquí haya segunda vuelta. Sin necesidad, porque si hay un político que no tiene necesidad del poder, se llama Leonel Fernández. Quizá Danilo necesita protección. Entonces, la Procuraduría le está haciendo un poquito de ayuda, pero tienen que cuidarse mucho. Ustedes no se ponen a leer que Camacho, cada vez que dan una orden de revocación de medidas de coerción, de una vez le dice corrupto a los jueces. Sí. O corrupto o protector de corrupto. Camacho, pero la ley lo que dice que son 18 meses. Y no han acusado si todavía. tú quieres, conoce el fondo y lleva la prueba y métele. Es más, somete un proyecto de ley para condenar a los corruptos a la horca. Pero tiene que buscar la prueba. No, la prueba no, porque si no pido eso, van a pensar que yo estoy combinado con esos corruptos. Tengo que pedir que sigan presos. Aquí todo el mundo sabe que los 3 procuradores son serios. Pero la mujer de él tiene que ser seria y aparentarlo. No solamente serla, sino aparentar seria. Y en ese afán es que ustedes ven que desde que ponen en libertad, no, esos jueces son cómplices. No es así que se defiende, es llevando al fondo. Cojan esos casos y comiencen, los que ya están completos, lleven el fondo. Que hay una cosa que se logró. ¿A quién se le ocurre? Mire, yo creo que si se pudiéramos entrevistar a Danilo, usted conocía de las actividades de su hermano, usted es cómplice. No, yo no soy cómplice. Yo no sabía en lo que él estaba. Pero Danilo Medina no puede decir que sus hermanos no se aprovecharon de su posición. No lo puede decir, porque nosotros no somos locos. Ni Danilo puede salir a defenderlo. Ahora, oiga, a la hermana que le pongan un grillete hasta que venga el ¿cómo se llama? El juicio. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A Jean Alain, ese tema que vino aquí, Santiago Moquete. Santiago, ¿por qué tú estás en el lío? Porque yo tenía una propiedad y me la ocuparon y un amigo del procurador quería comprármela y yo se la vendí, pero con una condición, que me desaloje una gente que tengo. Y le desalojaron la gente. ¿Cómo va a defenderse Jean Alain de eso? No fue que dio cuarto, no. Que lo desalojaron a cambio de venderle la propiedad. Tráfico de influencia. Entonces, esa condición que va a reflejarse en las elecciones, sí, Abel hizo su trabajo, posiblemente sea el candidato, y yo le voy a decir una cosa, y es el candidato de Danilo, desde un principio, porque Danilo no improvisa, Danilo es de los pocos políticos que hace las cosas, pero hay cosas que no puede defender. Abel es un candidato de él, como Gonzalo era su candidato, y como él sabía
que cuando hubo la llamada de Estados Unidos diciendo no queremos a usted ni al PLD ni a reelección. Pompeo, Bueno, Pompeo. Gonzalo B. Pompeo sabía que iban a perder. Usted no ha visto que Gonzalo ni respira. Porque fue un instrumento para ir a perder. Pero eso no se podía decir. Y ahora nosotros tenemos que todo esto que está ocurriendo aquí, en Perú, en América, en Brasil, no es lo mismo el Pedro Castillo. Castillo que Lula, no es lo mismo, porque Brasil no es Perú. Ustedes no ven que el Bolsonaro se fue, dio golpe, ni van a tumbar a Lula, no lo tumban. Pues, naturalmente hay sectores que van a conspirar, porque Lula defendió un sector empresarial importante, como también en Estados Unidos Donald Trump, que no tenía el apoyo que luego logró defendiendo su propia clase. Aquí, esa izquierda tiene que coger también su caminito, porque ya esa guitarrita que ellos tenían, la izquierda de aquí, tenían un sitio que ellos cogían, ellos tenían dos lugares, uno de antes y uno de ahora. Ellos tenían la Escuela de Periodismo de la UAS, un grupo de periodistas, profesores, formaron una generación de periodistas que se fueron a los medios. Pero hay una cosa, Manuel Estrella cuando compra el Caribe no lo dirige, ni Pepín Corripio dirige el periódico Hoy. Osvaldo Santana es que dirige el Caribe. Y el Hoy lo dirige Álvarez Vega. Pero toda esa gente son de la generación que se graduó de periodista en la UAS, con los profesores de la época, que algunos eran ellos mismos. Ahora, ¿qué le enseñaron a los periodistas de aquí? Le enseñaron que lo malo de aquí eran dos cosas: el imperialismo yanqui, la oligarquía criolla y Balaguer. Esas eran las dos principales materias que se impartían en ese lugar. Y se lo aprendieron ellos bien. Ahora, ¿qué pasó cuando se cae la Unión Soviética? Que todos ellos que tenían fuentes de ingreso con acuerdo, porque la división de la izquierda de aquí se debe al origen de la ayuda que le daban fuera, pro Cuba, pro Rusia, pro China, pro Corea, pro Albania. Se cae toda esa ayuda. Entonces, ¿qué hace la izquierda? O se hizo derechista. Cuando Estados Unidos viene y arma todas esas pendejadas que llaman FINJU, participación, economía y desarrollo, todas esas organizaciones se hicieron en todos los países del mundo, de América. Eso no es un invento de aquí. Y ellos se metieron ahí, se refugiaron ahí. Hoy, la izquierda es de derecha. No le gusta que se lo diga, pero usted es de derecha. Entonces, ¿qué era lo malo? El imperialismo yanqui y la oligarquía y Balaguer. ¿Qué era lo bueno? La revolución cubana. Cuando eso se va a la porra todo, ahora resulta que para muchos de ellos Balaguer es bueno, pero no lo dicen.
pero es posible que hasta un balaguerita sea candidato de izquierda. Y el imperialismo vamos a dejarlo tranquilo, porque es que maneja los fondos de USAID. Ayer hubo un Entonces, intento de golpe de Estado en Alemania y dicen, la derecha. ese otro, ayer hubo un intento en Perú que se materializó. Porque desarmaron un conato de conspiración en Alemania. Alemania. Pero mira, fueron 3 golpes en Perú. ¿Cuál fue el primer intento? El Congreso. Congreso destituir Al presidente. al presidente. ¿Cuál fue el segundo? El presidente disuelve el Congreso. ¿Cuál fue el tercero? Sí. El Congreso. El disuelve. Congreso, no, el Congreso sale del presidente. A mí me llamó la atención un término que dicen destitución constitucional, Sí, pero fue así. que fue, todo se hizo apegado a la ley. Pero doctor, ese análisis Aquí suyo, doctor, hubo un golpe constitucional en el 94. Sí. Cuando a Balaguer le plantea la vaina. De 2 años. Dice, espérate, a mí no me van a sacar como un trapo. Vamos a hacer unas elecciones. Sí. Vamos a firmar 2 años. Y elecciones. Y lo hizo con el dardo de los partos. Cuando vienen los tipos, porque aquí vino un Pompeo antes de este, que fue Sí. De Canadá. Fue de Canadá. Seguro. Embajador de Canadá. ¿Verdad? Michael Skoll. ¿Cómo dices? Michael Skoll. Michael School. Entonces, y los patorinos y lo que sé yo qué. Y este cuento del trabajo forzado, Terrero se acuerda que nosotros fuimos a Washington Sí. a defender el país, porque los patorinos y eso dijeron que en Romana y en San Pedro los menores estaban trabajando. Eso no es nuevo, es que ellos siempre sacan el mismo Un librito, sí. librito. Entonces, de 29 países, hay 15 que ya Estados Unidos tiene problemitas. Tiene problemas en Estados Unidos, tiene problemas en Canadá, con el asunto de la eliminación tiene problemas en Brasil, que vuelve y gana. En Argentina hay un lío. Ya. Con La vice está condenada. Los Kirchner. Justicialistas, ¿es que se llaman? Sí. Con Cristina, Resto en Colombia, Petrus, Perú, Triple Play, Salvador. el Chile, Salvador. En Bolivia, en Venezuela, Bolivia. en El Salvador hay un hombre que hay que definir porque todos los días viene con una vaina rara. Y no hablemos de Nicaragua y de Cuba. En México está el agua tibia. Ayer mismo dijo el presidente de México, AMLO. si me quieren meter, que esperen que termine. Si me quieren meter preso, que esperen que yo termine. Sí. Yo no sé por qué dijo eso. López Obrador. López Obrador. Y de lo de Haití no hablemos. De lo de Haití no hablemos. Entonces, yo creo ¿De qué? que ese tema está bien debatido. Yo quisiera... Doctor, mire, José Israel Cuello, yo le hablaba de López Obrador en estos días y él me contestó con una frase, dice que tú no has oído alguna vez la frase, se obró el niño. Sí. Entonces, es un obrador. Sí. Ahora, Porque siempre ese simbolismo, doctor, de ese discurso de Pedro Castillo ayer, que aparentemente, bueno, ¿Viste cómo temblaba ese estaba muchacho? temblando totalmente. Pero la Que él pregunta es, sabía lo que iba a hacer. no, pero parece que ese discurso primero no lo hizo él, evidentemente, pero él parece que lo que quería era irse. Porque salir con eso en ese momento, doctor, Míralo, era mira ahí. lo lógico. Míralo ahí, mírala, temblando totalmente. O sea, era realmente un suicidio. Eso era un suicidio. Bien, Herrero, en el día de ayer apareció algo que nosotros no teníamos antecedentes. La Cámara de Cuentas es una organización, es un tribunal Institución. Ujú. que tenía antes 2 funciones, que era administrativa. El Tribunal Superior Administrativo y Cámara de Cuentas. Entonces, lo que dice la Cámara de Cuentas es que tiene poder para auditar todo aquello donde el Estado tenga intereses. Ajá. No tiene que ser mayoritario. No. Bien, la pregunta es la siguiente. Siempre los cuestionamientos que le han hecho a la Cámara de Cuentas es que por razones de presupuesto
generalmente, la Cámara de Cuentas no asume posiciones muy radicales contra el gobierno, sino que convive con el gobierno. Pero a veces, cuando hay resultados que son aplastantes, aparecen los resultados. Mira, y esto, yo no sé lo que tú vas a hacer. Pasó también con obra pública una vez. Yo quiero preguntar una cosa. Cuando hay situaciones como la que pasó aquella vez, cuando tú la presidías, en que el elemento no fueron auditorías, sino tuvo un inicio en las luchas de poder que hay en gobiernos colegiados. ¿Y por qué este y no yo? ¿Por qué Andrés y no yo? Pero eso nunca se dice, sino que pesa. Yo quiero preguntar, en el caso de lo que le están haciendo ahora al presidente de la Cámara. ¿De qué es que lo están acusando? De acoso. ¿De acoso con personal de allá? Sí. De acoso laboral y acoso aparentemente sexual. 2 empleadas lo han acusado de eso. 2 empleadas de la ¿Y lo van a llevar a juicio? Bueno, por lo menos dice que le toca ir a declarar de nuevo al presidente la semana que viene. Ayer estaban las dos abogadas de la Cámara con sus respectivos abogados en el Ministerio Público, dando sus declaraciones. Bueno. Yo no creo que lo que usted dice, doctor, de que la Cámara de Cuentas puede ser complaciente con los gobiernos. No, yo no digo complaciente, pero no lo enfrentan. Yo pienso que... Y a veces una auditoría puede enfrentar a un gobierno de la Cámara, porque al gobierno no le gusta. Bueno, Dilma Rousseff salió por un informe de la Cámara de Cuentas de Brasil, que es el Tribunal Superior de Cuentas. O sea, lo que hay que hacer, lo que está ahí, todo lo que está ahí, usted no puede cambiarlo. Si aparece un resultado totalmente negativo, inclusive en el informe anual que hace la Cámara de Cuentas constitucionalmente al Congreso, puede ser en un momento determinado que diga que el Estado de la Nación no es razonable. Ok, pero la falla puede ser por omisión también. También. Óyeme bien, aproximadamente del 100% de las dependencias del Estado que son sujetas Auditoría. a Cámara de Cuentas, Ajá. ¿qué por ciento tú estimas que no se hacen por falta de capacidad económica, recursos humanos, contadores, etcétera? De ese 100%. Casi el 80%. Más de la mitad, entonces. Claro. Es decir, que son muy pocas. Sí. Y el procedimiento para ese 20%, iniciativa de la Cámara de Cuentas, cuando un tipo dice, yo quiero que auditen mi gestión o quiero que auditen mi departamento cuando yo lo tomé, ¿eso produce alguna auditoría o a eso nunca le hacen caso? Sí. Puede ser las dos cosas. La Cámara de Cuentas tiene un plan anual de auditoría que lo hace basado en sus recursos humanos, en sus recursos financieros y en la que entiende que son entidades que tienen mayor impacto, se supone mayor impacto en el presupuesto. Pero además, también por denuncias que hace la sociedad civil y también porque un propio administrador de un bien del Estado diga, mira, yo me voy y quiero que le hagan una auditoría. La Cámara evalúa, determina el Pleno si tiene la capacidad en el momento o la disponibilidad de tiempo para hacerlo y también se hace. No hay ningún problema. Y por ejemplo, cuando tú tienes organismos como las Fuerzas Armadas o la Junta Central Electoral, que tiene una cúpula y una gente que dependen de ellos. Cuando tú quieres auditar la Fuerza Aérea, ¿tú auditas la Fuerza Aérea o las Fuerzas Armadas y va a la Fuerza Aérea? No, independientemente de cada una. ¿Se puede hacer así? Se debe hacer así. Y si se hace la Junta Central Electoral, ¿tú puedes auditar una junta de un municipio o a la Junta Central Electoral? Lo que se audita realmente es la Junta Central Electoral, que es la que maneja los recursos. Desde ahí los recursos salen. Lo que se audita es
la entrada de los recursos y la salida de los recursos. Y las Fuerzas Armadas no funcionan así. No, se audita la Fuerza Armada, el Y Ministerio. ellos tienen su presupuesto separado. Claro. La Fuerza Armada recibe el presupuesto directamente, Sí. pero asigna presupuesto a las dependencias. Pero eso mismo Pero- lo hace la Junta Central. Pero en este caso en particular son muchos recursos que maneja, por ejemplo, la Marina de Guerra, vamos, las Armadas, el Ejército Pero yo vi Nacional. ayer algo que me llamó la atención. Yo llego al edificio de la Suprema Corte y la Procuraduría. Cojo la calle principal de la feria, le doy la vuelta al Congreso. Y yo encontré una obra monumental. Te voy a hablar una cosa. Para mí están construyendo un anexo casi el 50% de lo que existía. Al lado de la Suprema. No, pegado del Poder Legislativo. Una ampliación del Senado y de la Cámara de Diputados, Ajá. de ese edificio. Ok. ¿Eso se maneja con el presupuesto de ellos o es el Estado? No, debe ser el presupuesto de las cámaras. Debe ser el presupuesto de las cámaras. El presupuesto de la Cámara. Y el parqueo de la Suprema en el joyo que está frente a ¿eso es el presupuesto de la justicia o eso lo hace obra pública aparte? No, eso creo que es la Suprema, porque eso creo que fue en la época de Jorge Subero Isa que comenzó. Que se comenzó, Sí, señor. pero no se ha terminado. No, todavía no se ha avanzado prácticamente nada. Ahí es el hoyo. Entonces hay cosas que funcionan como los ayuntamientos, que unas veces es obras públicas y otras veces es el ayuntamiento. Sí. Y ahí a veces una cosa es el presupuesto del Congreso y otra cosa es el gobierno, el poder ejecutivo que le hace la obra. Exacto. Y eso no es contra la ley. No, depende. Porque si Por ejemplo, ese parqueo, si lo hace, depende de quién es si el lo terreno. hace Henry Molina. Molina, o si lo hace de Ligne. Ajá, de No línea importa. Asunción. No, lo que pasa es que hay que ver de quién es ese terreno. Si ese terreno es un terreno del Estado o es un terreno No, pero de la... está asignado a la Suprema. Bueno, entonces es la Suprema que tiene la responsabilidad. Es la Suprema. Y hay que asignar el presupuesto a la Suprema. Ellos tienen que en su presupuesto pedir recursos para esa función que van a hacer. Y entonces el Poder Legislativo tiene que pedirle ese favor al Poder Ejecutivo. No, favor Para que no. lo incluya. Favor no. No, es un poder independiente. Pero no está obligado a incluirlo el No, Poder no, Ejecutivo. no está obligado a incluirlo. El Ejecutivo puede decir, no hay recursos para tal obra. Sin embargo, son poderes independientes y lo que tiene que hacer es decir que se incluya en el presupuesto nacional una partida adicional para tal cosa. A lo que dice la ley, porque la ley, el presupuesto estipula un porcentaje específico para la justicia y para el Ministerio Público, para sus operaciones. Entonces Luis Abinader, que le encanta andar con Eduardo Estrella, ¿no es verdad que dijo, hale ese anexo ahí al... No es así, ¿no? No es así. No. Yo creo que eso comenzó cuando Pacheco. Bien. Vamos a una pausa.